¿Cómo se va a reconfigurar el peronismo después del resultado de las elecciones en el gobierno de Javier Milei y en esta última etapa, ¿no?, también del gobierno de Alberto Fernández? Vamos a hablar con Hernán Madera, analista político que ya está conectado con nosotros. Hernán, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, bueno, es una gran pregunta, ¿no? Lo habíamos conversado ya con vos incluso, ¿quién va a ser el líder de la oposición? Dio el propio Alberto Fernández algunas declaraciones en relación a esto, ¿no? Al gobierno que se viene y qué lugar va a ocupar justamente el peronismo en el gobierno del presidente electo. Tenemos dos figuras, Rocío. Una, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, joven, alrededor de los 50 años, y el gobernador de la provincia de Córdoba, con exactamente 50 años. Pero, tanto como el gobernador de PBA tiene su Cristina, el gobernador de la provincia de Córdoba tiene su Schiaretti, ¿no? Y Schiaretti está entrando al gobierno de Javier Milei, Rocío, porque si vos agarrás la Secretaría de Energía, agarrás el FGS, la caja más grande del país, y agarrás la Secretaría de Transporte, que es también una caja gigante llena de subsidios, y tal vez también la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados, sos parte del gobierno. Y ese ser parte del gobierno complica al gobernador electo de Córdoba, Martín Yarlora. Así que ahí vos tenés una interna que puede perjudicar las chances de ese peronismo de perfilarse como oposición. Entonces queda el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Buenos Aires va a entrar en una guerra de desgaste en pocas semanas con el presidente. Esto sucede desde que hay una provincia de Buenos Aires y hay un presidente, Rocío. Vos sabés que la historia de la Argentina como país es la historia de la lenta subordinación de la provincia de Buenos Aires a los intereses del país, de alguna manera, que tiene un clímax en la federalización de la capital federal. O sea, la división de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires se divide en dos. Una parte le queda al presidente y otra parte le queda al gobernador. Pero esto nunca se terminó resolviendo porque la provincia de Buenos Aires termina desfinanciada. ¿Y por qué termina desfinanciada? Porque Antonio Cafiero quería ser presidente de la nación, entonces permitió que en la coparticipación de 1988 se le saquen recursos a la provincia de Buenos Aires para que vayan a las otras provincias. Esto en vista a ser presidente de la nación en un momento. Eduardo Duhalde permitió que se provincialice el subsuelo, cosa que perjudicaba a la provincia de Buenos Aires porque no tiene ni gas, ni petróleo, ni minerales. ¿Por qué lo permitió Eduardo Duhalde en 1994? Porque pensó que iba a ser presidente de la nación. Ni Cafiero ni Duhalde llegaron por la vía que querían a presidente. Duhalde llegó 2 años, le prometió a los gobernadores que se iba a ir, etc. Entonces tenemos dos... Hernán, ¿no? Este dicho en política que el gobernador de la provincia de Buenos Aires nunca llega a ser presidente, ¿no? Claro, bueno, ahí tenés una historia larga. El gobernador de la provincia de Buenos Aires fue mucho tiempo casi presidente, o tuvo el rol de presidente con Juan Manuel de Rosas. Eso se corta con la organización nacional, llega Mitre, pero ya en una última etapa. Mitre no puede volver a ser presidente de la nación, lo intentó varias veces y se le cerró el paso todas las veces desde el interior del país. Y ahí entra en un proceso de lenta subordinación la provincia de Buenos Aires al resto del país. Hay marchas y contramarchas, olas y contraolas. La provincia de Buenos Aires obtiene una gran victoria en el 94, que es el fin del colegio electoral, y que la votación sea directa. Entonces su rol dentro de la elección de presidente es absolutamente determinante. Pero eso se da a cambio de la provincialización del subsuelo. Ese fue el trueque en su momento, Rocío. La provincialización del subsuelo a cambio del fin del colegio electoral. Entonces, bueno, ahí tenemos. Yo creo que Axel Kicillof va a entrar en una guerra de desgaste que no va a haber forma de independizarse rápida ni fácilmente de Cristina. Digo, ahí va a haber mucho acting, pero que en el fondo no va a haber una autonomía real, Rocío. Y el gobernador electo de Córdoba, Martín Yarlora, va a tener que ver cómo hace para despegarse, si es que quiere hacerlo, de que buena parte del PJ de Córdoba y exfuncionarios del gobernador actual, Schiaretti, están entrando en puestos claves del gobierno, Rocío. Bueno, digo, acá hay mucha mala imagen de Cristina Kirchner,
pero en buena medida la única que está quedando afuera es Cristina. Hay que ver qué es lo que hace la UCR. Decía el presidente actual, ¿no?, Alberto Fernández, sobre la posibilidad de que Daniel Scioli continúe como embajador de Argentina en Brasil y diciendo que esto era tal vez incompatible con haber sido parte, ¿no?, de su gobierno y ahora ser parte o ver esa posibilidad, en definitiva, de ser parte de un gobierno de Javier Milei. Esa situación es un poco, digo, se puede pasar a esto que vos decías, ¿no? Por ejemplo, con Schiaretti. ¿Por qué hace en este caso tanto ruido, en particular la situación de Daniel Scioli, y no hizo tanto ruido, por ejemplo, todos, ¿no?, estos funcionarios del núcleo más cercano de Schiaretti que pasan ahora a la función nacional con el gobierno de Javier Milei? Porque en la competencia de los dos peronismos, Rocío, en la competencia del peronismo de Córdoba y el peronismo bonaerense, que ya es el kirchnerismo, digo, con algunos satélites adentro del país, en el interior del país, pero vos tenés dos peronismos, les hace ruido al kirchnerismo, le hace el ruido a ese peronismo bonaerense que un ex candidato presidencial de ellos termine como funcionario de Javier Milei. En cambio, digo, yo creo que los debe alegrar que el PJ de Córdoba entre al gobierno, porque no puede después decir nosotros somos oposición. Ese jueguito, esa viveza supuesta va a durar poco y nada, Rocío. Va a durar un añito y medio, hasta que se empiecen a corregir los precios relativos y la gente se ponga de muy mal humor. Eso, ¿no? Ese costo político, ¿quién va a pagarlo? Todos los que están en el gobierno lo van a pagar. Ese es el gran punto, ¿no? Todos los que sean parte del gobierno van a pagar el costo político y van a participar de los dividendos si es que al próximo gobierno le va bien, al gobierno del presidente electo. Es una situación bastante paradójica esa, Hernán, ¿no?, que estamos mencionando. Básicamente incluso por personas que pertenecerían a la casta y van a estar dentro de la gestión, ¿no? Pero de todos modos compartiendo la parte conflictiva, si es que la hay, e incluso tal vez viendo si no se les puede delegar la mayor parte de la responsabilidad como marco, ¿no?, del discurso de Javier Milei, e incluso también, participando de la gestión de gobierno y obviamente apostando a ser parte de una buena gestión, ¿no?, más allá de toda la incertidumbre que sigue habiendo por parte de algunos sectores sobre lo que va a suceder principalmente en diciembre, enero y febrero. Bien, a ver, separemos dos cosas. Una cosa es que Daniel Scioli quede como embajador en Brasil. Yo creo que los empresarios están rezando para que se quede. Eso tiene que pasar por el Senado, ¿no, Hernán? Sí, eso tiene que pasar por el Senado. Las designaciones en el exterior pasan por el Senado. Ahora, yo creo que hay mucha gente que está diciendo que se quede porque ya tiene buena relación con Lula, porque tiene buena relación con Bolsonaro, porque es un tipo que estuvo haciendo equilibrio y no lo ha hecho mal. Entonces, digo, es muy diferente si él entra como secretario de Turismo, Rocío. Digo, de ninguna de las dos formas se va a poder despegar. De hecho, Martín Lustó no pudo despegarse de la gestión de Mauricio Macri porque él fue embajador en Estados Unidos de Mauricio Macri. Ahora, se pudo despegar más que otros que fueron funcionarios de primera línea. Entonces, no es lo mismo Daniel Scioli, embajador en Brasil, que Daniel Scioli, secretario de Turismo. Son cosas distintas. Sí. Él, si al gobierno le va mal, se va a poder despegar. Igualmente, él está como en la parte última de su carrera política, entonces si quedar como embajador, como en un momento, digo, Abelardo Ramos, que era de la izquierda peronista, fue embajador de Menem en México, por ejemplo. Digo, es la parte última de tu carrera. Igual, Hernán, el ex vicepresidente. Vos decías recién esto, ¿no?, la posibilidad de que pueda despegarse del gobierno de Javier Milei. Hay una diferenciación, yo escuchaba hoy un analista político que lo mencionaba, respecto de los embajadores políticos y los embajadores, ¿no?, o las personas que están dentro de toda la carrera que implica, ¿no?, esa instancia de participación en una relación bilateral con un país. Daniel Scioli es un embajador político, por eso allí es cuando se plantea, vas a ser parte de un gobierno, y digo, es también estar dentro de la libertad avanza, ¿no? Como no sos un embajador de carrera, sos un hombre de la política, no, entonces como una lectura tal vez un poco diferente a esa. Lo que hace ruido ahí, Rocío, es que vos tenés a tres ex candidatos presidenciales del PJ que van a empezar a hablar muy mal de Cristina y del kirchnerismo y se van a enfrentar rápidamente al kirchnerismo. Vos pensás que Daniel Scioli, si se queda dentro del gobierno, bueno, se queda dentro del gobierno.
vos pensás que Sergio Massa parece que va a votar en contra del juicio a la Corte o que va a empezar a detener el proceso del juicio a la Corte, que es algo que al kirchnerismo le interesa bastante. Y pensá que Alberto Fernández ya está hablando mal de Cristina y va a seguir hablando mal de Cristina a medida que pasen los días cada vez más. Entonces, Rocío, me parece que ahí reside el problema, que vos empezás a notar como una descomposición de ese PJ, que es el PJ bonaerense, porque los tres que yo te acabo de mencionar llegaron con el dedazo de Cristina, digo, dos ex jefes de gabinete de Cristina, Alberto y Sergio Massa, y Daniel Scioli, que también llegó con el dedazo de Cristina, que dijo Randazzo no, Scioli sí. Entonces ahí reside buena parte del problema, Rocío, de esta sensación de descomposición que hay en el peronismo y que también le sucede al peronismo que había quedado bastante intacto, que era el peronismo de Córdoba, que está entrando al gobierno. Entonces, ¿quién va a quedar como oposición? Claro. Invariablemente Axel Kicillof y Cristina Kirchner van a quedar como oposición, y la gran pregunta que queda ahí es si va a haber una oposición de centro que puede ser encarnada por la UCR. Pero estos dibujos que le gustan a los politólogos y a mí no, en realidad, está por verse si eso sucede, porque la UCR necesita, los gobernadores necesitan los fondos del gobierno federal o del gobierno nacional. Hernán, entonces yo no creo que sea una oposición tan clara como la que van a hacer Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Y ese es el punto, en definitiva. Antes de despedirte, ¿a qué nombres le prestarías mucha atención en esta semana que se esperan sean de definiciones, ¿no? Que la oficina del presidente electo nos dé a conocer tal vez cargos, designaciones que estén formales. ¿A qué nombre o a qué cargo le prestarías vos atención en esta semana? Dos cargos, la presidencia del Banco Central, Rocío, digo, eso se tiene que definir. Porque yo creo que Javier Milei no está renunciando a la dolarización, lo reemplazó por un eufemismo que es cierre del Banco Central, que es exactamente lo mismo o es muy parecido. Y el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, o sea, de la Cámara de Diputados, Rocío, que está entre decidirte si vas con Macri o vas con Schiaretti, a cuál de los dos dejas afuera, y parece que ambos se van a sentir bastante ofendidos si los dejan afuera. Gracias, Hernán. Gracias a vos, Rocío. Hernán Madera, analista político, con los títulos de la página política. En jornadas decisivas avanza la transición y de eso conversábamos recién. Ya seguimos con más información.